Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Mi nombre es Arturo Martínez y soy el pastor del campus de PIB Satélite aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, con un nuevo curso que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la primacía del amor, que se basa en las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Y hoy vamos a estar hablando de la introducción, que tiene que ver mucho con el contexto cultural y religioso, político, filosófico en el cual se escribió la carta y nos va a dar mucha luz sobre lo que Juan decía. Por ejemplo, ¿por qué Juan insistía tanto en decir que él había tocado, había visto, había escuchado, había contemplado a Jesús? Bueno, tiene un propósito bien importante y lo vamos a descubrir en el transcurso de este curso, pero también vamos a sentar las bases con la introducción. Así que quiero compartir con ustedes algunas cosas que creo que van a ser muy importantes. ¿Qué sabemos de las cartas de Juan nosotros? Bueno, las cartas de Juan no dicen quién fue su autor. A diferencia de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de Juan no dicen quién fue el autor. Su identificación más temprana procede de los padres de la iglesia como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes. Todos ellos decían o afirmaban que Juan, el apóstol, era quien las había escrito. Y hasta donde sabemos, la iglesia primitiva no sugirió a nadie más como el posible autor. ¿Qué sabemos también? Que Primera de Juan no tiene un estilo de carta. Cuando vamos y leemos la primera carta de Juan, no encontramos una salutación como en las cartas de Pablo o de Pedro. Tampoco hay un desarrollo, o bueno, sí hay un desarrollo, pero no hay una despedida al final. Eso no lo encontramos en las cartas de Juan. Más bien, su estilo es como la de un sermón. Tiene todas las características del mensaje escrito por un fiel pastor que siente amor y preocupación por un grupo de personas o un grupo determinados creyentes en ese momento. ¿Qué otra cosa sabemos? Que Primera de Juan es una carta general, es decir, que no va dirigida a una iglesia o persona en particular, sino a un grupo de iglesias que Juan constituyó, levantó o abrió en Asia Menor. Por otro lado, Segunda y Tercera de Juan son cartas que sí van dirigidas a un destinatario en particular. ¿A quién iban dirigidas? Bueno, Segunda de Juan, a una señora, a una tal señora, de la cual no se menciona su nombre, o a una iglesia, que es la postura que tienen otros estudiosos de la Biblia. Que Juan decía a la señora que está en la casa fulana de tal, pero que realmente estaba refiriéndose a una iglesia, y esa era una especie de código que usaba. Y Tercera de Juan está escrita para Gayo, un fiel colaborador de él. Otra de las cosas interesantes es que existe una gran similitud en contenido entre el Evangelio de Juan y las cartas. Así que, aunque no sabemos quién escribió la carta de Juan porque no dice, cuando leemos el Evangelio de Juan nos damos cuenta que el autor es exactamente el mismo. A medida que vayamos avanzando en nuestro curso, nos daremos cuenta de que el estilo del Evangelio de Juan es muy similar a la primera carta de Juan. Ambas están escritas en griego sencillo y usan figuras contrastantes como luz y tinieblas, la vida y la muerte, la verdad y la mentira, o el amor y el odio. ¿Por qué es importante? Por lo que acabo de decir. No dice quién es el autor, pero cuando vemos las similitudes con el Evangelio, lo más seguro es decir que Juan es el autor de esas cartas. Fue escrita también por dos propósitos: delatar a falsos maestros y fortalecer a la iglesia. Esta era una iglesia que había pasado por todo, incluyendo una división. Algunos cristianos que habían salido de la iglesia abandonando la fe, sembraban dudas en el resto de los creyentes, con una forma muy temprana de enseñanza gnóstica. Recuerde esto porque lo vamos a ver durante el curso. El gnosticismo, influenciado por filósofos como Platón, promovían un dualismo afirmando que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno. Ellos decían, el cuerpo es malo y lo que importa realmente, y lo único bueno, es el espíritu. Como resultado de esta presuposición, los falsos maestros a los que Juan se enfrentaba atribuían alguna forma de deidad a Cristo.
pero negaban su verdadera humanidad para preservarlo del mal. Ellos decían, pues sí, pudo haber sido que Cristo sea divino, pero no creo que haya tomado forma humana como dice Juan o como dice la Biblia. También decían tener conocimientos elevados, una verdad más alta conocida únicamente por aquellos que estaban en las cosas profundas. Solo los iniciados tenían el conocimiento místico de la verdad, que era aún más alto que las escrituras, según ellos. Lo peligroso de esta filosofía es que en lugar de que la revelación de Dios, la palabra escrita, tuviera o fuera el juez sobre las ideas del hombre, en este caso, las ideas del hombre juzgaban la revelación de Dios. En otras palabras, es más importante lo que dice la filosofía que lo que dice la Biblia. Filosofía de ese tiempo. Esa fue una de las herejías que más dañaron a la iglesia en los primeros 2 siglos, y en la actualidad hay algo de esa enseñanza o mucho de esa enseñanza en lo que vemos, oímos y recibimos. Por eso debemos estudiar un poquito más al respecto la carta de Juan para identificar las posibles filosofías que estén entrando en nuestras congregaciones. De este dualismo no bíblico surgieron 5 errores importantes que afectaron las iglesias a las que Juan pastoreaba y que afectan también a nuestra iglesia de un sentido u otro hasta el día de hoy. Ellos decían que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. En esencia era lo que decían. El cuerpo humano, que es material, es malo y debe contrastarse con Dios, que es todo espíritu y por lo tanto bueno. Obviamente esta enseñanza de parte de ellos choca con todo el mensaje de la Biblia y con lo que dice específicamente Génesis, que Dios hizo todo bueno. Y cuando terminó Dios su obra a través de formar el cuerpo del hombre, dice que fue bueno en gran manera. Pero esa era su idea y ahorita veremos cómo afectó en ellos esas posturas para aceptar la encarnación de Dios en la persona de Jesús. ¿Qué es otra de las cosas que enseñaban? Que la salvación es el escape del cuerpo, que no se alcanza por la fe en Cristo, ojo, sino por un conocimiento especial. Este grupo de personas creía haber alcanzado un nivel superior de conocimiento. El problema era que su conocimiento era diferente al recibido por Juan y menospreciaban a aquellos que no lo habían alcanzado aún. Se negaba la verdadera humanidad de Cristo de 2 formas. Ellos decían, Jesús no tuvo un cuerpo, solo parecía tener uno. Algunos enseñaban que Cristo solo parecía tener un cuerpo, un punto de vista llamado docetismo, derivado de la palabra griega dokeo, que significa aparecer en la carne, o parecer tener un cuerpo, pero sin realmente tenerlo. Para este grupo de personas, la idea de que Cristo pudiera aparecer en carne, como lo enseña la Biblia, era ridícula, sino por no decir detestable. Así que decían que Jesús solamente había sido una aparición o un fantasma. Otra de las cosas que ellos decían era que el Cristo divino se unió al Jesús humano en el bautismo y lo abandonó al momento de morir. Otra de las enseñanzas que negaban la humanidad de Cristo era precisamente esta, por medio del cerintenianismo. Es una postura propuesta por Cerinto, otro hereje. Él decía que el Cristo divino, el que era bueno, se unió al hombre Jesús en el bautismo, al Jesús que tiene un cuerpo que era mal el cuerpo y que lo abandonó antes de que muriera. Eran de las cosas que estaban sucediendo. Ante esta situación, Juan con fuerza afirmó la realidad física, divina y física de Jesús. Física al recordarles que él había sido testigo ocular y que él había visto, contemplado, tocado y palpado a Jesús. Estas 2 posiciones herejes que les acabo de mencionar destruyen no solamente la verdadera humanidad de Jesús, de que él sea
haya tenido un cuerpo físico como nosotros, sino también la expiación, porque Jesús no solo debió haber sido verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre y físicamente real para sufrir y morir en la cruz para hacer el sacrificio aceptable y sustituto por el pecado. La posición bíblica de Juan en la primera carta es la siguiente: Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Otra de las cosas que enseñaban ellos era que debido a que el cuerpo se consideraba malo, debía ser tratado con aspereza. El ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. La idea de ellos en sí era privar al cuerpo de todo. Como era malo, no teníamos que darle ningún gusto, incluyendo lo bueno que Dios nos permite disfrutar a nosotros, como viajar, comer, dormir, reír. Ellos querían hacer esto, meter al cuerpo en esta faceta de aspereza para elevar y purificar el espíritu. Pero piensen en esto, y se los voy a dejar así de claro. Si Dios hubiera querido monjes en lugar de cristianos, Jesús hubiera nacido en el Tíbet y no en Belén. Otra de las cosas que sucedió con esta idea de que el dualismo, de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, en otras palabras, lo de arriba es bueno y lo de abajo es malo, es que paradójicamente ese dualismo no condujo a la santidad, sino al libertinaje. La idea gnóstica del que la materia era mala y que solo el espíritu era lo bueno, llevó a la conclusión de que el cuerpo tenía que ser tratado ásperamente, una forma de ascetismo, como ya lo mencionamos anteriormente, pero también a la conclusión de que el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación o efecto en el espíritu de la persona. Esto llevó a algunos, especialmente a los oponentes de Juan, a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. Así que el desenfreno total y la inmoralidad era completamente permisible. Uno podía negar que el pecado existiera y menospreciar la ley de Dios y al mismo tiempo considerar tener una relación con Él, una relación superior con Él. Por esta razón, Juan enfatiza la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios, ya que definió el verdadero amor a Dios como la obediencia a sus mandamientos. Además, afirmó que todo aquel que decía que no tenía pecado no caminaba en la verdad y hacía a Dios mentiroso. Otro de los grupos que Juan enfrentó en este tiempo mientras escribía sus cartas es llamado los seccionistas. Eran otro grupo de personas que salieron del mismo movimiento gnóstico. Ellos eran indiferentes, eran intolerantes y no aceptaban a aquellos que pensaran diferente a ellos mismos. Esto explica la reiterada referencia de Juan a no aborrecer a los hermanos en sus cartas. Constantemente decía, no aborrezcan a sus hermanos, el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Por qué? Porque estaba enfrentándose también a este grupo de personas elitistas que hacían a unos a un lado porque no pensaban como ellos. Su supuesta espiritualidad superior provocaba el conflicto. Estas personas se habían hecho elitistas en su visión de sí mismos, y los que no pudieran aportar experiencias similares a las de ellos eran excluidos o no tenían credibilidad. De estas afirmaciones que acabo de comentarles, los gnósticos, los separatistas, los falsos maestros, empieza a surgir la composición de una imagen de los opositores de Juan. Sin duda eran cristianos que habían comenzado a desviarse de la forma recibida por tradición, de entender quién era Jesucristo. Creían en Cristo, pero dudaban acerca de si se había hecho carne y si Jesús, hombre, era en realidad la encarnación de Dios. En la actualidad, muchos expertos han llegado a la conclusión de que los opositores de Juan adoptaron una alta cristología. Les explico. Elevaban la divinidad de Jesucristo, pero menospreciaban su humanidad. Y no era extraño que ellos llegaran a esas conclusiones. La cultura donde ellos estaban influyó muchísimo. Como ustedes saben, cuando Jesús nació,
y hasta unos siglos después, el Imperio Romano ocupaba militarmente Palestina. Pero la cultura, la filosofía y la cosmovisión que predominaba no era la romana, sino la griega, a tal punto que el Nuevo Testamento se escribió en griego y no en latín. Después hubo una traducción al latín, pero se escribió originalmente en griego. En ese mundo helenista o en ese mundo griego se creía en un cosmos habitado por numerosas deidades. Entonces para ellos, o para los que adoptaban esa filosofía, era fácil elevar a Cristo como a uno de sus tantos dioses. Decían, ok, Cristo es otro Dios, pues véngase para acá con todos los que tenemos, ¿no? Dado a la visión tolerante y sincretista de entonces. Pero en ese mismo mundo helenista, tenía una predisposición a rechazar que tales divinidades entraran de una manera material a nuestro mundo. Por eso Juan enfatiza en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, la realidad de la entrada de Dios en la persona de Jesús al mundo. Lo interesante es cómo lo introduce Juan, como el logos, o la palabra, o el verbo, según la versión que estés leyendo. Es importante mencionar que Juan conocía también esos términos, estaba en la cultura, y los usó para hablar de Jesús como el origen de la vida. Hablaremos un poquito de eso en la siguiente sesión, cómo es que Juan usó intencionalmente este adjetivo, el verbo, esa palabra, para referirse a Jesús, porque sabía que los helenistas, los griegos, lo iban a comprender a la perfección, y también los judíos. Así que en sus cartas Juan no habla de tiempos de persecución como lo hacen otros escritores del Nuevo Testamento. El problema en las iglesias de Juan no era la persecución externa, sino la seducción por parte de falsos maestros que venía desde adentro. El problema que trata de combatir Primera de Juan y las cartas no vino de nadie que estuviera afuera, que quisiera destruir la fe cristiana, sino de hombres que pretendían mejorarla, hombres que estaban dentro y salieron. Venía de hombres cuya finalidad era hacer el cristianismo intelectualmente respetable. Conocían las tendencias intelectuales prevalecientes de su día y creían que había llegado la hora, el momento de que el cristianismo llegara a un acuerdo con la filosofía secular y con el pensamiento contemporáneo. ¿No se te hace familiar? Como en nuestros tiempos quieren hacer ese acuerdo entre lo que dice la Biblia y lo que dice la cultura o lo que dicen ciertas filosofías. En Mateo capítulo 24, versículo 11, Jesús ya había advertido que esto sucedería. Falsos maestros se levantarían y descarriarían a muchos. Y el siguiente propósito por el cual Juan escribe su carta era para tranquilizar a los creyentes en cuanto a la salvación. Como pastor de estas iglesias, la preocupación de Juan debido a todo lo que se estaba viviendo era comprensible. Así que a lo largo de su evangelio y sus cartas reafirma lo que ya les había enseñado, esperando que los cristianos regresaran a lo básico, a la fe en Jesús, que por cierto, básico no es malo. En este caso, lo básico, la fe en Cristo, es lo mejor. Cuando la cultura y el intercambio de filosofías que se están dando por el avance de los medios de comunicación te confundan con sus muchas ideas, lo más recomendable que puedes hacer es regresar a lo básico, a lo que es seguro, a lo que ha perdurado por miles de años, a la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa nos enseña las cartas de Juan? Nos enseñan teología práctica. A través de la primera carta de Juan, Juan nos enseña que el conocimiento de Jesús y la ética cristiana van de la mano. No podemos separarlas. Así que Dios haya llegado a nuestras vidas debe producir en nosotros cambios sustanciales. No podemos vivir vidas donde nuestra teología y nuestras acciones sean diferentes. Así que el propósito de Juan al escribir estas cartas no es solamente enfrentar el error y a los falsos maestros, sino recordarles y recordarnos que debemos vivir vidas que reflejen las verdades que ya conocemos. Por eso es importante
que hagamos este repaso de introducción hacia las cartas de Juan. Porque cuando conocemos la situación que se estaba viviendo en el momento, podemos comprender mejor por qué Juan constantemente enfatiza en su evangelio y en su primer carta que Jesús era real. Porque en ese momento la idea era el Cristo divino no podía hacerse carne. ¿Por qué? Porque el espíritu era bueno, lo de arriba es bueno, y el cuerpo, al ser físico y estar abajo, es malo. Así que Juan dice, no, Cristo y Jesús son la misma persona. Y sí, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos, lo tocamos, Él estuvo y fue real. ¿Qué sabemos de Juan? Bueno, Juan era hijo de Zebedeo, eso lo podemos encontrar en esa cita bíblica. Jesús le dio a él y a su hermano Santiago el nombre de hijos del trueno. Juan era uno de los tres asociados más íntimos de Jesús, junto con Pedro y Jacobo. Juan fue testigo ocular y participante del ministerio terrenal de Jesús y su resurrección. Fue el autor del evangelio que lleva su nombre, obviamente, en el cual se identificó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. También escribió el libro del Apocalipsis, y según una tradición muy antigua, Juan hizo su cuartel en Jerusalén. Ahí cuidó de María, la madre de Jesús, hasta que ella murió, y después de la destrucción de la ciudad se trasladó a Éfeso, donde se estableció algunas iglesias y escribió el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Y según la tradición cristiana, murió en la isla de Patmos. Esta es la idea más aceptada que otras. Y Juan fue el apóstol que vivió más tiempo. Y fue el único de ellos que no murió como mártir. Murió recluido en una isla, por vejez quizás. Pero no murió como Esteban apedreado, como dice la tradición que murió Pedro crucificado, o Pablo, u otros más atravesados por la espada. Así que esto es lo que sabemos de Juan. Y esto es lo que quería presentarles a ustedes como introducción al curso. Nos vemos la siguiente semana. La asignatura para esta semana, si estás en el curso conmigo, es leer las 3 cartas de Juan. Así que si empiezas a leer hoy, domingo, para el siguiente domingo ya habrás leído las 3 cartas, porque son 8 capítulos solamente. Así que ánimo, empieza a leer y creo y estoy convencido que cuando las leas y después de hacer este repaso o esta introducción al curso, lo que leamos cobrará más sentido. Así que familia, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga muchísimo y estamos aquí para servirles y bueno, que Dios los bendiga muchísimo.